buscar para...
Estimados estudiantes, muy buenas noches. Por favor, esperemos unos cuantos segundos para que se conecten sus demás compañeros, por favor. Dora, ven. Dora. Corre. Se cuestionó con la detención del principal director policial del departamento, Coronel Medina, quien fue detenido por corrupción por recibir los salarios de varios traficantes entre ellos y el pago mensualmente para ser arrestados a Cruz. Esta es la sentencia firmada por la jueza federal Lisa Taubenblatt el 30 de septiembre del año pasado. El narcotraficante Pedro Montenegro fue sentenciado en la contacto hasta ese país para conocer detalles sobre la cárcel donde está preso el boliviano condenado. El boliviano condenado. Efectivamente, las investigaciones del caso de narcotráfico denominado Montepolino han derivado en la sentencia de algunos de sus implicados, entre ellos un boliviano, Pedro Montenegro Paz, conocido como Eones Deportivo. En este caso, él está detenido en uno de los 5 presidios federales del país. En Rio Grande do Norte, uno de los más seguros de Brasil. A estas cárceles son los criminales más peligrosos. Inaugurado en 2009, este presidio nunca ha tenido una fuga ni disturbio. Los detenidos tienen 2 horas de baño de sol por día y son sujetos a reglas estrictas. El documento de sentencia de Pedro Montenegro firmada por... Bien, muchísimas gracias. Muy amable Daniela por haber apagado su micrófono. Nos hemos informado un momentito, ¿verdad? Con lo que está aconteciendo. Bien, por favor, acomódense. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Miércoles 27 de enero, 19:35 ya. Así que, por favor, tomen en cuenta sus normativas, Ley General del Trabajo, Reglamento a la Ley General del Trabajo, la Constitución Política del Estado, muy importante, y además el Decreto Supremo 28.699. Si ustedes quieren resolver conflictos emergentes de las relaciones laborales
o conocen alguna situación donde existe conflictos laborales, pues estas son las 4 normativas que ustedes tienen que manejar perfectamente, o por lo menos tener de referencia y marcar los artículos correspondientes para que ustedes puedan ubicarse en el contexto del derecho laboral. Y claro, lógicamente, tienen que manejar la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Ordinario de Justicia, ¿ya? Las sentencias, los autos supremos que estamos viendo, que vamos a ver el día de hoy, los voy a subir a la plataforma. Voy a pedir al ingeniero que nos los suba a la plataforma para que ustedes puedan descargar el momento que ustedes deseen, guardar en su computadora, en su tablet, en su celular y pues consultar en cualquier momento. Bien, iniciemos la clase de hoy, por favor. No se olviden las reglas del curso. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestionante, interrumpan la clase para que yo les otorgue el micrófono. Coloquen la manito para que yo pueda ver quienes están solicitando el uso de la palabra, o también pueden utilizar el chat correspondiente, ¿verdad? Realizar la pregunta y conforme vayamos avanzando las clases, voy a leer los chats para resolver las preguntas. No tengan miedo a preguntar, porque muchas veces uno no pregunta por miedo o por el qué dirán, ¿verdad? Pero es mejor salir de dudas, así sea la pregunta más lógica, igual vamos a responder, porque siempre las preguntas, siempre uno necesita y se inscribe a estos cursos para, pues, absolver cualquier tipo de dudas que pudieran tener. Bien, vayamos, por favor. Ya somos 13, 12 estudiantes, entonces ya estamos con el quórum. Ustedes están viendo, seguramente ya van a ver las diapositivas que estamos viendo en esta primera parte. Y simplemente a manera de resumen, señalarles que hemos tomado en cuenta, como les decía, la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, el Decreto Reglamentario, el Código Procesal del Trabajo y el Decreto Supremo 28.699 del 1 de mayo del año 2006. No nos olvidemos, en la anterior clase, el día lunes, habíamos manifestado que las relaciones de trabajo, las relaciones laborales, se dividen en dos: los trabajos o los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. Dentro de los trabajadores por cuenta ajena habíamos mencionado que existen trabajadores que están dentro del ámbito de la subordinación y dependencia. Trabajadores que se encuentran subordinados y dependen de un empleador. Y aquellos trabajos por cuenta ajena, pero que son prestados en condiciones autónomas. Y ahí habíamos mencionado los ejemplos de un médico que tiene su consultorio particular, un abogado que tiene su bufete particular, un auditor que tiene su oficina particular, etcétera, ¿verdad? Además, habíamos mencionado los 3 requisitos que tienen que ver con la existencia o no de una relación laboral. Y la primera está relacionada a la relación de dependencia y subordinación. Dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador. La primer requisito. Segundo requisito, la prestación de trabajo por cuenta ajena, es decir, tengo que trabajar para una tercera persona. Y la tercera, el tercer requisito esencial, característica esencial de una relación laboral, la percepción de una remuneración o salario. Estos 3 requisitos, estamos recordando la clase anterior, habíamos manifestado que son esenciales para determinar si existe o no existe una relación laboral y si esa relación laboral está sujeto al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Eso es muy importante, eso hemos manifestado. Hemos hecho ejemplos, hemos inclusive visto el tema del Estatuto del Funcionario Público, el tema de la supresión de la carrera administrativa, que además tenemos que esperar la reglamentación correspondiente, el Decreto Supremo reglamentando, para saber realmente cuál es el ámbito de aplicación o cuál es el límite de la supresión de las carreras administrativas.
Asimismo, les había hecho mención del auto supremo del año 1972 en un caso muy atípico en la cual el hijo solicita a su padre el pago de beneficios sociales, porque el hijo entendía que había trabajado para su padre y al finalizar la relación laboral estaba cobrando, le demanda, le inicia un proceso laboral al padre para cobrar beneficios sociales, ¿verdad? Eso habíamos manifestado y el auto supremo 5 de septiembre de 1972 establece claramente en un razonamiento lógico por parte del juez que no correspondía el pago de beneficios sociales toda vez que existía reciprocidad. ¿En qué sentido? Que el padre ayudaba al hijo con el tema de la educación, los gastos de educación, en el tema de los gastos para un aprendizaje mejor, le otorgaba una vivienda, un hogar al menor, y el menor, como contraprestación a eso, pues lo que hacía era trabajar, ayudar, colaborar en las actividades que realizaba el padre. Entonces el magistrado en esta ocasión razona en el sentido de que existía un trato de reciprocidad. El hijo le ayudaba al padre y el padre en reciprocidad le hacía estudiar, si vale el término, ¿verdad? Le hacía estudiar, se lo compraba vestimenta, le daba un techo, como generalmente se dice en el ámbito coloquial, y al final el juez señala que no existe el pago de beneficios sociales. Miren cómo llegan casos muy, muy particulares, muy atípicos a conocimiento de los jueces. Por eso es importante lo que les decía en la anterior clase, que ustedes tienen que tener un manejo, además de las leyes, además de los decretos supremos, las resoluciones, un manejo de la jurisprudencia. Porque si, imagínense, si aplicamos de manera literal, de manera textual la ley, al hijo pues le correspondía el pago de beneficios sociales, ¿verdad? Pero tiene que venir un juez a razonar en el sentido de que por reciprocidad entre el padre y el hijo no correspondía el pago de beneficios sociales. Ahora bien, ahí habíamos quedado la anterior clase. Vayamos al auto supremo del año 2011. Este auto supremo es muy importante porque es el auto supremo 262 del 9 de mayo del año 2011. Y señala lo siguiente, voy a tratar de leer de la manera rápida y les voy a explicar. Señala: al haberse demostrado que los jueces de instancia incurrieron en error de derecho, han apreciado los hechos, valorado la prueba, llegando a establecer que el actor no ha tenido relación de dependencia, acá esto es, se debe subrayar, no ha tenido relación de dependencia obrero-patronal con el demandado, sujeto a horario fijo de trabajo, ni ha existido un salario mensual para que el demandante pueda tener derecho al beneficio que reclama a través de la presente acción laboral. Tampoco cuenta con contrato individual de trabajo alguno en el orden legal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez obligatoriamente, es una obligación señalada en la norma, que para que exista relación laboral tienen que existir estos tres requisitos fundamentales. Lo que les decía acá: relación de dependencia y subordinación, prestación de trabajo por cuenta ajena, percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas. Y claro, cualquier trabajador que sienta que está dentro de la aplicación de la Ley General del Trabajo ante un trabajo que pudiera realizar, puede demandar. No se le impide. La justicia, la administración de justicia admite demandas, postulaciones de sus trabajadores, de los trabajadores. Y ya será en la etapa procesal correspondiente, en el término de prueba, en todo el proceso, que se demuestre si ha existido o no ha existido una verdadera relación laboral. Y un caso muy particular es la siguiente, por ejemplo. Es un caso muy complicado, muy difícil que se está tramitando. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que es un señor que tiene una actividad laboral, trabaja vendiendo lotes,
¿Ya? Esto en la 16 de julio, en la ciudad de La Paz, existen personas que se dedican a vender lotes de terreno, ¿verdad? En Santa Cruz también. Entonces, este señor tiene una oficina donde vende lotes de terreno. Entonces, para ello, para publicitar su negocio, su venta de lotes, contrata dos casi familiares, vayamos a decir sobrinos, contrata dos. ¿Para qué? Para que empiecen a entregar volantes, ¿verdad? Empiecen a volantear, como se dice. Y de alguna manera se realizaban visitas de las personas que estaban interesados en la adquisición de lotes, visitas los días jueves y visitas los días domingos al lugar donde posiblemente hubieran adquirido un lote de terreno. Ustedes seguramente por radio, televisión, las redes sociales deben verificar aquello, ¿verdad? Personas que venden lotes dicen que tal día, un día domingo generalmente, va a esperar un bus y les va a llevar a los lotes para que puedan ver los lotes y escogerse el lote de su agrado y poder comprar a cuotas o en un pago global, etcétera. Entonces este señor, por ayudar a estos jóvenes, porque estos jóvenes tenían aproximadamente cuando los contrató 15 y 16 años, eran casi hermanos, casi digo porque provenían de distintos padres, ¿verdad? Eran medios hermanos. Entonces este señor, conmovido por la situación en la que se encontraban, estaban estudiando y no tenían dinero para comprar sus útiles escolares, para su recreo, colabora a estas dos personas y les manifiesta que pueden trabajar con él repartiendo volantes de los lotes de terreno en día jueves y en día domingo. Solo 2 días a la semana. Perfecto. Entonces, ellos no tendrían que descuidar sus clases, porque estaban todavía pasando clases, estaban en segundo medio en ese entonces, tercero medio, prepromoción, etcétera. Perfecto. Y así van trabajando durante 5 años. Imagínense ustedes, durante 5 años. Todo estaba bien hasta que consultan con un abogado supuestamente laboralista y el abogado les pregunta y les dice: a ver, ustedes dos medios hermanos, díganme si tenían relación de dependencia y subordinación. Ellos contestan que sí, existía una relación de dependencia y subordinación, porque el que vendía los lotes les dirigía el trabajo, ¿verdad? ¿Qué días tenían que asistir? ¿A dónde tenían que ir? Etcétera. ¿Existía una prestación de trabajo por cuenta ajena? Claro que sí, estaban trabajando para un señor que tenía sus lotes y estaban ejerciendo una actividad, es decir, estaban repartiendo volantes, estaban trabajando. ¿Percibían una remuneración o salario en cualquiera de sus formas o manifestaciones? Claro que sí. El señor, al terminar la jornada, les pagaba 50 bolivianos, a veces 80, a veces 100 bolivianos, ¿verdad? Por ese día de trabajo. Y en día domingo manifestaba que le pagaba un poco más, porque era día domingo y se iba a visitar los lotes de terreno. Perfecto, hasta ahí estaba todo bien. Entonces el abogado inicia una demanda, imagínense ustedes, una demanda de pago de beneficios sociales y pide todos los derechos laborales. ¿Qué pide? Pide que en esos 5 años no se le ha pagado aguinaldo a estos dos jóvenes, no se les ha incrementado el salario. Además, les hacían trabajar de lunes a domingo más de las 8 horas. Además, trabajaban horas extras, trabajaban en la noche y no percibían recargo nocturno, no estaban aportando a las AFPs, no les otorgaban seguro de salud. Imagínense. Entonces, por todos esos derechos laborales que supuestamente el abogado estaba solicitando, le inicia una demanda. Y la cuantía que solicitan por los dos medios hermanos era aproximadamente 250,000 bolivianos. Imagínense, o sea, 250,000. Por eso muchas veces uno tiene que pensar 2 veces en colaborar a otra persona. Uno lo hace de buena manera, como se dice, pero no sabemos qué es lo que podría pasar más adelante, ¿verdad? Nosotros decimos, ya muy bien, necesitamos una persona que nos ayude en los quehaceres de la casa, entonces voy a contratar a una persona.
y le voy a pagar un monto, pero no le hago firmar, no le pago sus aguinaldos porque simplemente viene a trabajar 2 veces a la semana. Pero de acá a 5 años, imagínense que inicie un proceso laboral esa persona y esté solicitando el pago de todos sus derechos laborales. No tiene razón de ser esta demanda. ¿Por qué? Porque no han trabajado los 5 días a la semana, 5 o 6 días a la semana, lo que se denomina la jornada laboral de trabajo. Además, no han cumplido un horario rígido, solo han trabajado 2 días a la semana. Inclusive estaban pidiendo el salario dominical porque estaban trabajando toda la semana y además el domingo, y en día domingo se paga triple. Entonces, muchas veces los abogados se prestan a estas circunstancias. No asesoran lo que realmente corresponde. Entonces el abogado ha visto que la cuantía era 250,000. ¿Cuánto le corresponde al abogado? El 10% de la cuantía demandada. Eso significa como 25,000 bolivianos. Y peor aún, perdón, más adelante vamos a ver cómo en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, que significa que quien tiene que probar no es el trabajador. En este caso, quien tiene que probar es el empleador de que no ha sido así. El empleador tiene que probar que no ha trabajado el trabajador los 8 días de la semana, o los 7 días, perdón, que solo ha trabajado 2. Pero ¿cómo va a probar el empleador? Se le dificulta al empleador probar esas circunstancias. Simplemente como un ejemplo voy a colocar esa situación, pero miren cómo ese ejemplo prácticamente se adecua a las características de la relación laboral. ¿Existía relación de dependencia y subordinación? Reitero, sí. Prestación de trabajo por cuenta ajena, sí, y percepción de una remuneración. Así sea diaria, pero le pagaba, había una remuneración de por medio, no lo hacían gratis. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen casos muy peligrosos en los cuales ustedes tienen que verificar cada caso en concreto, cada caso es particular. No asuman como que todos los casos son similares. Cada caso tiene un tratamiento particular. Cada trabajador tiene un tratamiento muy particular. Y así es como deben desenvolverse en su trabajo. Ahora bien, otro auto supremo que me parece importante, ya muy actual, del año 2018, es el auto supremo 25 del 8 de febrero, donde señala lo siguiente, para que vean ustedes cómo los jueces asumen esas características de la relación laboral que está en la norma, pero en una sentencia, en un auto supremo. La doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige 3 características esenciales. Ojo, acá hemos dicho, ¿verdad? Ustedes están viendo. 3 requisitos: relación de dependencia, prestación de trabajo por cuenta ajena, percepción de remuneración. Pero el trabajo por cuenta ajena, en este auto supremo, señala que tiene 3 características esenciales. Además, 1, que el costo del trabajo corra a cargo del empleador. 2, que el resultado de trabajo se incorpore al patrimonio de aquel. 3, que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso sin que el trabajador se vea afectado por el mismo. En el ejemplo anterior que les mencioné de estos 2 medios hermanos, díganme si no se ha consolidado estas características esenciales del trabajo por cuenta ajena. Claro, estaban trabajando ¿para quién? Para la persona que vendía lotes. Y si vendía lotes de terreno, ese dinero era favorable ¿para quién? Para el empleador. ¿Se dan cuenta? Además, ¿quién proveía los medios? ¿Quién les entregaba los volantes para que repartan? El empleador, ¿verdad? Por eso señala acá, el costo del trabajo corre a cargo del empleador. Y era así. Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquel. Claro, si vendía el lote de terreno, ese dinero era para el empleador. Y por el día de trabajo le pagaba 100, 150, 200 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Además, que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso sin que en el trabajo se vea afectado por el mismo. Y es lógico. Imagínense que un domingo no venda ni un lote de terreno, pero de acá a 2 domingos venda 3 lotes de terreno.
Entonces ha compensado de alguna manera. Y eso no ha afectado al trabajador. Por el domingo que no ha vendido lotes de terreno, el empleador tiene la obligación de pagar. El segundo domingo tampoco ha vendido, pero sigue pagando. El tercer domingo sí ha logrado vender 3 lotes, entonces va a seguir pagando. Por eso señala acá, sin que el trabajador se vea afectado por él mismo. Ahora bien, dentro de los sujetos del derecho del trabajo son 3, pero aquí conviene resaltar lo siguiente. En un inicio, solamente los sujetos del derecho del trabajo eran 2, el empleador y el trabajador. El Estado no se involucraba en esa relación laboral. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado dejaba al mercado la regulación. Es decir, yo no me voy a meter en el mercado, desde el punto de vista del razonamiento del Estado, no me voy a meter en el mercado, que se rige por sus propias leyes. Por ejemplo, una de esas leyes es la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, entre empleadores y trabajadores, que se arreglen por las leyes del mercado. Por eso es que antes se lograba contratar y se podía despedir de manera fácil a los trabajadores. Había mucha oferta, había mucha demanda de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, se regía por una de esas leyes del mercado, la ley de la oferta y la ley de la demanda. Y el Estado decía, yo no intervengo en esa relación. Pero acontece que, debido a que el empleador que tiene para sí los medios de producción, ¿verdad? Como habíamos manifestado en la anterior clase, procede, de alguna manera, a menoscabar los derechos de los trabajadores. ¿Ustedes creen que el empleador muchas veces, de manera libre, espontánea, les otorga beneficios a los trabajadores? No, en la mayoría de las empresas, salvo excepciones. Difícilmente un empleador va a decir, muy bien, la ley me obliga a que les dé un aguinaldo al finalizar la gestión, pero yo les voy a dar 5 aguinaldos. Difícilmente, ¿verdad? Es más, para el empleador le conviene no pagar el aguinaldo, no pagar ciertas horas extras, no pagar beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, existía en el mercado esa desproporción y el menoscabo de la dignidad y de los derechos del trabajador. Razón por la cual el Estado se ve obligado a intervenir en esa relación laboral que en una primera instancia solo estaba contemplado el trabajador y el empleador. Obligatoriamente el Estado se incorpora. Por eso, en la actualidad, se denomina sujetos del derecho del trabajo. Y son 3. El trabajador, el empleador y el Estado. ¿Dónde se encuentra regulado este aspecto? En nuestra Constitución Política del Estado. Les voy a compartir la Constitución. Miren qué importante es la Constitución Política del Estado. Y está en el artículo 50, si no me equivoco. Sí, miren. El Estado, claramente, el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Resolverá el verbo, ¿verdad? El Estado va a resolver a través de los jueces, por eso señala acá, tribunales, mediante tribunales, los jueces de trabajo y seguridad social, en este caso en nuestro país, y también mediante organismos administrativos especializados. ¿Cuál sería el organismo administrativo especializado en el caso boliviano? Sin duda, es pues el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es el organismo especializado administrativo que va a resolver ciertos conflictos laborales. Tiene límites el Ministerio de Trabajo en resolver conflictos laborales. Si no me pagaron mi aguinaldo, por ejemplo, año pasado, entonces fácilmente puedo acudir al Ministerio de Trabajo para obligarle al empleador a que me pague el aguinaldo más la multa que corresponde, que sería el doble, ¿verdad? No me pagaron, por ejemplo, mi sueldo del mes de diciembre, entonces puedo acudir al Ministerio de Trabajo y mediante el ministerio, mediante los inspectores de trabajo, conminarle al empleador para que me pague el sueldo del mes de diciembre. Pero si yo no deseo acudir al Ministerio de Trabajo, puedo acudir ante los jueces mediante la interposición de una demanda laboral ante estas autoridades, a objeto de que me paguen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el juzgado, ustedes saben, acudir ante un juez, el tiempo que va a demorar en resolver el conflicto, que muchas veces son 5, 8 años, y además los gastos en que va a incurrir el trabajador. Tiene que pagar abogados, tiene que pagar a los oficiales de diligencia, tiene que pagar a los secretarios, tiene que pagar a los auxiliares. Aquel eslogan de que la justicia es gratuita, cuando uno está en un proceso, no es gratuita, lamentablemente. Pero si acudo al Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo de alguna manera me colaboran y me ayudan en, por ejemplo, el reconocimiento de mis derechos. Me lo pueden elaborar un finiquito, me pueden otorgar una citación para que se apersone el empleador a un determinado día para que podamos resolver el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo en el Ministerio de Trabajo es gratuito. Si ustedes tienen algún problema o necesitan que se les absuelva una consulta porque no están pudiendo entender la norma, no están pudiendo interpretar bien la norma, entonces acuden al Ministerio de Trabajo, solicitan hablar con un inspector y mediante el inspector les tiene, por obligación constitucional, les tiene que colaborar, ayudar, establecer parámetros de actuación. Pero ojo, ¿cuál es el gran problema? Que el Ministerio de Trabajo ha sido creado, ha sido concebido para que pueda defender los derechos de los trabajadores y no así de los empleadores. Cuando un empleador acude para que se le absuelva una consulta, esa consulta, de alguna manera, esa respuesta del Ministerio de Trabajo, de alguna manera, es pues a favor del trabajador. O sea, no existe el equilibrio, la ecuanimidad en el Ministerio de Trabajo, lamentablemente. Por eso, para un empleador acudir al Ministerio de Trabajo no es conveniente, solo para los trabajadores. Y eso está mal, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, por eso se denomina Ministerio de Trabajo, debiera ser tanto para empleadores como para trabajadores, pero en la actualidad no es así. Ahora bien, ya se entiende ahora por qué existe una relación tripartita: trabajadores, empleadores y el Estado. La constitucionalización del derecho del trabajo, como les había manifestado. En el año 1939, decreto ley por el cual se promulga la normativa laboral, en el año 1942 se eleva a rango de ley la Ley General del Trabajo, lo que ahora conocemos. Y uno de los aspectos más importantes es el año 2006 con el Decreto Supremo 28.699 del 1 de mayo, por el cual se empieza a delinear las directrices de la relación laboral. No nos olvidemos el famoso 21060, ¿verdad? El famoso Decreto Supremo 21060 establecía la libre contratación y el libre despido de trabajadores. Hoy día contrataba a un trabajador, estaba 5 meses en la empresa y al 6º mes lo desvinculaba. Y no me podría solicitar reincorporación del trabajador porque era una decisión del empleador sin ningún problema. Entonces, el nuevo gobierno, de acuerdo a su tendencia ideológica, entre comillas, de izquierda, establece un ámbito de protección hacia los trabajadores, de que no puedan ser despedidos de manera arbitraria, ilegal, y que el despido sea
justificado. Por lo tanto, si no es justificado, corresponde que el trabajador opte por su reincorporación. Con el 21060, vamos a ser coloquiales, lo votaban a un trabajador de su empresa y no podía solicitar reincorporación. Pero con el decreto supremo 28.699, que además deroga el artículo 55 del decreto supremo 21060, el famoso decreto neoliberal, entre comillas, el trabajador puede optar por el pago de sus beneficios sociales o por el tema de su reincorporación. A partir del año 2006 se establece este mecanismo jurídico denominado reincorporación. En la actualidad, ningún trabajador puede ser despedido de manera arbitraria e ilegal. No puede ser que el empleador hoy día venga con un humor y diga, ya muy bien, voy a despedir a 5 trabajadores, sin ninguna justificación, solo por el hecho de que el empleador se despertó mal. Con el 21060 no había problema, podía despedir y los trabajadores simplemente tenían que percibir sus beneficios sociales que les correspondan. Pero con ese decreto 28.699 del año 2006, lo que sucede es que si un trabajador considera que su despido no es legal, entonces puede optar o al pago de sus beneficios sociales o al tema de su reincorporación. Ojo, este aspecto los trabajadores han solicitado que se constitucionalice, o sea, que esté en la Constitución Política del Estado, porque sentían que era simplemente un decreto supremo, ni siquiera era una ley. El tema de la reincorporación no van a encontrar en la Ley General del Trabajo, en ningún artículo, solo van a encontrar en el decreto supremo de manera inicial, en el decreto supremo 28.699. Entonces los trabajadores, al presidente de ese entonces, ustedes saben que el expresidente tenía el monopolio del poder, en la Constitución del año 2009 hace incorporar el tema de los principios del derecho laboral. Y vamos a verificar aquello, nos vamos al artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y acá está. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, tanto para empleadores como para trabajadores, así como para el Estado. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección, principio protector. Más adelante vamos a ver este principio. De las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad, de estabilidad laboral, de no discriminación, de inversión de la prueba a favor del trabajador o de la trabajadora. Los derechos y beneficios... Licenciado, una preguntita, perdón que interrumpa. Ya, adelante, nos quedamos aquí en el 48.3, adelante, por favor. Esto usted que menciona es para los empleados amparados bajo la Ley General del Trabajo, ¿no? Y los de carrera administrativa. Perfecto, muchísimas O gracias. para todos, porque hay otros, digamos, yo trabajo en entidad pública y sí, digamos, te pueden despedir en cualquier momento por cambio de autoridades, o no sé, generalmente pasa eso, ¿no? Entonces, sí, los que están amparados eran los de la Ley General del Trabajo y carrera administrativa. Y peor todavía el pago de beneficios sociales, eso ya no hay. Entonces, es solamente para los empleados bajo la Ley General del Trabajo, ¿no? Muy buena pregunta. Y quiero que me entiendan esta situación, que es muy importante que ustedes sepan interpretar la Constitución Política del Estado. Eso se exige a los abogados, pero yo sé que van a poder ubicar este aspecto. ¿En qué sentido? Miren, si retrocedemos en los artículos, la sección tercera de la Constitución Política del Estado señala derecho al trabajo y al empleo. Y aquí señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene
a una fuente laboral estable. El Estado protegerá el ejercicio de trabajo en todas sus formas. Se prohíbe de toda forma el trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio. ¿Qué estás haciendo referencia? En la Constitución está englobando a todos los trabajadores, a la totalidad de trabajadores, así sean de universidades, gobiernos autónomos, instituciones públicas, instituciones privadas, ámbito de ley general del trabajo, estatuto, toditos, está englobando, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Acá surge un poco el problema a partir del artículo 48. ¿Por qué? Porque las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Perfecto. Hagamos un ejercicio. Acá en el parágrafo cuarto señala que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia. Son inembargables e imprescriptibles. Vayamos en dos escenarios. Resulta que a mí, yo soy un trabajador en el ámbito privado, o sea, estoy amparado en la Ley General del Trabajo. Perfecto. Y resulta que en octubre no me pagaron mi sueldo por los problemas que había, etcétera, etcétera. Entonces mi empresa no me pagó, solo me pagó diciembre y noviembre, ¿verdad? Porque estamos en enero, pero octubre no me pagó. Estoy en la Ley General del Trabajo. ¿Puedo utilizar el artículo 48, parágrafo cuarto de la Constitución, que señala que los salarios o sueldos o derechos devengados no pagados tienen privilegio y preferencia y son inembargables e imprescriptibles? Sí. Está haciendo referencia a los salarios. Perfecto. Entonces a mi empleador le digo: señor empleador, en virtud del artículo 48, parágrafo cuarto, señala que los salarios son inembargables y además imprescriptibles. Por lo tanto, al no haberme pagado del mes de octubre, solicito que se me pague este mes o al próximo mes, etcétera. Perfecto, Ley General del Trabajo. Hagamos el mismo ejercicio si yo fuera funcionario público. Resulta que, en el mismo ejemplo, en octubre no me pagó el ministerio, yo qué sé, Ministerio de Defensa, por ejemplo. No, yo estaba trabajando en el Ministerio de Defensa, no me pagó en octubre, me volvieron a pagar en noviembre, me pagaron en diciembre y ahora sigo trabajando. ¿Podré solicitar el pago de mis salarios? Ojo, el pago de mis salarios del mes de octubre siendo funcionario público, siendo consultor de línea, siendo de carrera administrativa, etcétera, etcétera, en virtud de este artículo 48, parágrafo cuarto. Claro que sí. La Constitución no está limitando a el ejercicio de esa normativa constitucional solo a determinados ámbitos de aplicación de la normativa. Es decir, no está diciendo los salarios, sueldos devengados solamente son inembargables e imprescriptibles a aquellos trabajadores que están en la Ley General del Trabajo. No están señalando eso. Ojo. Está englobando a todos. Entonces yo, funcionario público, que no soy de carrera administrativa, tengo un contrato eventual, pero resulta que no me pagaron en el mes de octubre, ¿podré solicitar que me paguen el mes de octubre haciendo mención al artículo 48, parágrafo cuarto de la Constitución? Porque me deben el salario del mes de octubre. Claro que sí. Vayamos con otro ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo. El aguinaldo es un derecho tanto en la Ley General del Trabajo como en el Estatuto del Funcionario Público, ¿verdad? Así sean de carrera administrativa, así sean eventuales, así sean de libre nombramiento, etcétera, etcétera, es pues un derecho laboral. ¿Cómo está cambiando la jurisprudencia? Miren, antes era impensable que un funcionario público inicie un proceso ante los jueces de trabajo y seguridad social. Un funcionario público iniciaba un proceso por el pago de sus sueldos devengados, aguinaldo y alguna hora extra, por ejemplo,
demandaba al juez de trabajo y el juez de trabajo inmediatamente le decía, usted, señor, es un funcionario público. Yo no puedo atender su caso porque usted está regulado por el Estatuto del Funcionario Público. Por lo tanto, yo no voy a atender su caso. Y no tenían competencia para atender. Pero en la actualidad existen autos supremos que señalan que los jueces laborales pueden admitir demandas siempre y cuando sean de derechos que se encuentren establecidos en el Estatuto del Funcionario Público. Cuando decimos derechos laborales, me refiero, por ejemplo, al aguinaldo. El aguinaldo se paga al trabajador de la Ley General de Trabajo y se paga al funcionario público eventual, por ejemplo, sí, dependiendo de las características, dependiendo del tiempo. Se paga a uno que trabaja en una universidad, por ejemplo, sí. Entonces, los jueces de trabajo han abierto su competencia. Ojo, si ustedes, pero esto hay que analizar caso por caso, no es que todos ingresan. Por ejemplo, si yo soy funcionario público, voy a demandar el pago de mi indemnización por tiempo de servicios, que es un sueldo por cada año trabajado. Si soy privado o en la Ley General del Trabajo, eso me va a corresponder. Pero si soy funcionario público, el juez me va a aceptar la demanda, pero me va a decir, usted es funcionario público y no puede solicitar la indemnización. Imagínense, estoy solicitando como funcionario público la indemnización, el aguinaldo y las horas extras, esos 3 derechos laborales. Entonces el juez dirá, está bien, te voy a aceptar la demanda, pese a que eres funcionario público, porque así ya existe línea jurisprudencial, te voy a aceptar la demanda, pero te corresponde el tema del aguinaldo, te corresponde el pago de las horas extras, pero no te corresponde la indemnización por tiempo de servicios, porque la indemnización solo es para los trabajadores que están bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Constitución va a englobar a la totalidad de los trabajadores. Por eso ustedes, siendo funcionarios públicos, privados, utilicen la Constitución política del Estado. Pero si son funcionarios públicos, vean cada artículo en su contexto. Ojo, por ejemplo, acá señala, el Estado promoverá la incorporación de mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Listo. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas e hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Está constitucionalizado. La inamovilidad laboral en el ámbito privado, Ley General del Trabajo, ¿corresponde inamovilidad laboral? Sí. ¿En el ámbito público corresponde la inamovilidad laboral? Sí. Pero en el ámbito público tenemos que tener cuidado en ciertos aspectos. Por ejemplo, y esto ha sido un caso también sometido inclusive al Tribunal Constitucional. Muy bien, como tengo inamovilidad laboral, estamos hablando desde el punto de vista de la administración pública, de funcionario público. Resulta que era una concejal, no les voy a decir el municipio, pero los concejales tienen un determinado periodo de funciones, ¿verdad? Que son 5 años. Resulta que esta concejal, como la Constitución señala que se garantiza la inamovilidad laboral de los progenitores, padre y madre, ambos se garantiza, hasta que el hijo o la hija cumpla 1 año de edad. Entonces esta concejal pretendía quedarse más allá del mandato establecido. Es decir, su mandato era simplemente por 5 años, ¿verdad? Porque es una autoridad elegible. Nosotros elegimos, ¿verdad?, al alcalde y a los concejales mediante voto. Entonces, resulta que esta concejal, cuando va a terminar su gestión a los 5 años, 3 meses antes, se embaraza y manda una nota al alcalde
diciéndole que corresponde que se quede como concejal hasta que su hijo o hija cumpla 1 año de edad. Es decir, 1 año y un poco más, ¿verdad? Porque en el vientre materno está 9 meses el hijo. Y después se garantiza la inamovilidad hasta que cumpla 1 año de edad el hijo o la hija. Entonces iba a quedar 1 año y medio más o menos, 1 año y 9 meses si vale el término. ¿Se dan cuenta? Entonces el alcalde le niega y le dice no corresponde tu inamovilidad. Entonces la concejal señala, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado claramente establece que se garantiza la inamovilidad laboral hasta que las mujeres, de las mujeres en estado de embarazo y los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla el año de edad. No establece otro requisito más, no dice si son concejales, no son concejales, de libre nombramiento o que no son de libre nombramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acude al Tribunal Constitucional, presenta una acción de amparo constitucional y señala que se cumple el artículo 48, parágrafo 6 de la Constitución, donde se garantiza la inamovilidad laboral. El Tribunal Constitucional, imagínense cómo razona. Claro, porque no hay una normativa, ¿verdad?, que establezca límites. Entonces el Tribunal Constitucional señala en su sentencia constitucional que sí se garantiza la inamovilidad laboral, pero esa inamovilidad laboral tiene límites. ¿Y cuál es uno de esos límites? Que no pueden solicitar inamovilidad laboral las personas que han sido electas, o sea, los funcionarios públicos electos. Bien, o sea, si un alcalde, por ejemplo, ¿el alcalde es electo? Sí. ¿El presidente es electo? Sí. ¿El gobernador es electo? Sí. Ya estamos a unos meses de las elecciones, ¿verdad? Entonces, estas autoridades y sus concejales, como son electos, tienen un periodo de mandato. Entonces, el Tribunal Constitucional señala que no se puede extender más allá porque son funcionarios públicos electos y no les corresponde la inamovilidad laboral. ¿Se dan cuenta? Muy bien. No falta otro, la viveza criolla, ¿verdad? Ya, muy bien. Como hay una sentencia constitucional que señala que los electos, los funcionarios públicos electos, no tienen inamovilidad laboral, porque imagínense, se han dado casos inclusive de que en una empresa se embaraza, ya está terminando su hijo, 1er año de edad, se vuelve a embarazar, nuevamente inamovilidad laboral. Termina el año de edad de su hijo, ya está por terminar, se vuelve a embarazar. O sea, 3 años y más se extiende su inamovilidad. Existen casos, aunque ustedes no me crean, existen en sus casos de mujeres que se han embarazado seguidamente. Entonces, es complicado, ¿verdad? Con tal de no perder el trabajo. Entonces, imagínense si fuera concejal o alcalde, se quedaría pues eternamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está finalizando el 1er año de su hijo, se vuelve, embaraza. Luego ya está culminando, embaraza nuevamente y así. Y se queda alcalde toda la vida. ¿Se dan cuenta? Yo sé que alguno de ustedes ya se está riendo, digamos. Entonces, se establece que para esos casos de funcionarios públicos electos, no corresponde la inamovilidad. Con eso el Tribunal Constitucional ha dejado jurisprudencia. Listo. No falta, como les decía hace un momento, la viveza criolla. Ahora bien, ¿qué había pasado en un caso? Un ministro, cuando sale justamente la Constitución a los 2 años, es decir, el año 2011, un ministro. Ustedes saben que los ministros no son electos, no los elige nadie. Los ministros son designados. ¿Quién los designa? Los designa el presidente. ¿Por qué? Porque es su colaborador estrecho, ¿verdad? Es su colaborador cercano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Muy sui generis también. Dice muy bien, la Constitución garantiza la inamovilidad. El Tribunal Constitucional ha establecido que no corresponde la inamovilidad a las autoridades electas o a los funcionarios públicos electos, pero yo soy ministro, no soy electo, entonces me tiene que corresponder la inamovilidad laboral.
Generalmente los ministros están 1 año, máximo 2 años en el cargo, ¿verdad? Pocos ministros han durado bastante tiempo en un ministerio. Entonces este ministro lo que pretende era quedarse y que cada año los ratifique el presidente en ese ministerio. Por lo tanto, en este caso, de igual manera, se embaraza. Bueno, no se embaraza, ¿no? Sino con su pareja procrean un hijo y a raíz de ello le manda una nota al presidente indicándole que le corresponde la inamovilidad laboral por padre progenitor y que les ratifique en el cargo 1 año más o hasta que el niño cumpla el año de edad. Naturalmente el presidente se hace asesorar con sus abogados y le niegan esa petición y le dicen que no corresponde, que a usted no le debería corresponder el tema de la inamovilidad laboral. Entonces el ministro acude al Tribunal Constitucional, presenta una acción de amparo constitucional al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional, ¿en qué sentido razonan? Que si bien hemos manifestado en una anterior oportunidad que no corresponde la inamovilidad laboral para funcionarios públicos electos, ahora tampoco corresponde la inamovilidad laboral a funcionarios públicos designados. Miren cómo el Tribunal Constitucional va regulando ese aspecto, no está en la norma. Ustedes no van a encontrar en ninguna ley, en ningún decreto supremo, que señale que no corresponde la inamovilidad laboral a electos, por ejemplo. Eso ha sido establecido por el Tribunal Constitucional. Ya posteriormente se emite el decreto supremo número 0012 tratando de regular estos aspectos de inamovilidad laboral. Pero miren ustedes cómo el tribunal empieza a restringir. Ahora bien, mucho se contrata en las instituciones públicas consultores de línea, ¿verdad? Y los consultores prácticamente ni están en la Ley General del Trabajo, ni están en el Estatuto del Funcionario Público. O sea, prácticamente no están dentro de esa categorización. Son solamente a los consultores de línea se rigen por su contrato y eso es incorrecto. Miren, y ahí viene un tema de, ¿cómo se dice? Ver este aspecto. El Estado se supone que es el protector de las relaciones laborales, protege las relaciones laborales entre el empleador y trabajador. Ahí ustedes van a ver que el Estado tiene una doble cara. Por un lado, protege las relaciones laborales, o sea, está en favor de los trabajadores, y por el otro lado, como empleador o en su calidad de empleador, es el mayor vulnerador de derechos laborales. Hace un momento su compañera nos decía, y tiene razón, entra un gobierno, entra un ministro y todos afuera, masacre blanca, tienen que acomodar a su gente. ¿Y dónde está la estabilidad laboral de estas personas, de estos funcionarios públicos? Y la estabilidad laboral está reconocido acá en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Estoy subrayando. Estabilidad laboral. No dice solo en el ámbito privado, también se aplica al ámbito público, también tiene que aplicarse al ámbito público. Tiene que existir estabilidad laboral en las instituciones públicas. No puede ser que venga otro ministro y empiece a sacar a todos. Cosa diferente es con los viceministros, con los directores y el personal de confianza. Pero no debiera ocurrir con el personal técnico de una institución. Ellos deberían gozar de una estabilidad laboral, pero miren la doble cara del Estado. En una cara es el protector, el Ministerio de Trabajo está a favor de los trabajadores, regula ciertas actividades, establece el salario mínimo nacional a favor del trabajador, muchas veces en desmedro del empleador, ni siquiera hace partícipe al empleador para establecer el salario mínimo nacional, etcétera. Pero en su otra cara, como empleador, cuando actúa como empleador, es el mayor vulnerador de derechos laborales. Con una ley, la anterior clase les he demostrado que con una ley se ha suprimido la carrera administrativa.
O sea, ¿de qué ha servido tanto sacrificio, tanto esfuerzo? Y uno ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué se suprime la carrera administrativa? Porque necesitan acomodar a su gente. Porque sacar a uno de carrera administrativa de la institución pública es un poco complejo, complicado, se le tiene que iniciar los procesos correspondientes. Entonces, el Estado no tiene tiempo, si vale el término, para iniciar los procesos. Entonces, eliminamos la carrera administrativa y con un memorándum directamente lo desvinculamos. Y al final, como es funcionario público, no puede solicitar la reincorporación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no está bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Miren cómo se tiene que interpretar la ley, cómo se tiene que interpretar la Constitución, cómo se tiene que interpretar un decreto supremo. Espero haber respondido a su compañera. Sigamos. Por eso menciono la constitucionalización del derecho del trabajo. Cuando ustedes tengan una petición o cuando tengan que responder a un trabajador, vayan a la Constitución Política del Estado, al artículo 48 generalmente, pero desde el artículo 46, 47, 48, hasta el 50, hasta el 54, básicamente está el régimen laboral, el régimen de los trabajadores, tanto seguridad industrial, seguridad social, no discriminación, sueldos, salarios, beneficios sociales, etcétera, 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 se encuentra en la Constitución. Entonces, muchas veces el funcionario público señala que no tiene una normativa por el cual se pueda amparar. Mentira, falso. Tiene muchos aspectos de derechos laborales establecidos en la Constitución Política del Estado, del cual se puede apropiar y puede peticionar, o puede solicitar. O también, si está uno actuando en calidad de empleador, puede responder en virtud de la Constitución Política del Estado. Ojo, me deben el sueldo del 2000, por ejemplo, 2014. Diciembre del año 2014, no me pagaron mi sueldo, ya estamos al año 2021. ¿Podré solicitar mis pagos de mi sueldo? Sí, porque la Constitución, hace un momento les decía, señala que los sueldos salarios son inembargables e imprescriptibles. Y uno de ustedes me dirá, pero si soy funcionario público, ¿también aplica? Pero claro que sí. A trabajo realizado, salario o remuneración con salario. A trabajo realizado, salario pagado, así se dice, ¿no ves? El aforismo. Nadie puede trabajar gratis, ya sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público. Y acá la norma constitucional señala que los sueldos y salarios son inembargables, son imprescriptibles. Entonces, ha pasado más de 5 años, ha pasado más de 6 años, no me pagaron mi sueldo de esa época. Hoy día podré solicitar, pero claro que sí. No nos olvidemos que en las instituciones quedan pues las planillas de sueldos, las informaciones, el manejo contable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me demostrar que me han pagado esa vez mi salario. Ojo, no estoy pidiendo beneficios sociales, estoy solicitando simplemente el pago de mi salario. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el aguinaldo. No me pagaron el 2017. Ha pasado 18, 19, 20, 21, 4 años pasó. ¿Podré solicitar? Sí. Ahí señala los sueldos, salarios devengados, derechos laborales. ¿El aguinaldo es un derecho laboral? Sí. Son inembargables e imprescriptibles. ¿Cuál es la sanción de no pagar el aguinaldo en esa gestión? El pago doble. Entonces le diré, señor empleador, no me pagaron el aguinaldo de la gestión 2017, pero como no me han pagado hasta un plazo establecido que era hasta el 25 de diciembre, entonces me deben pagar el doble más su sanción. ¿Podré realizar? Sí. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución y la Constitución no hace esa diferenciación entre trabajadores bajo el ámbito de la Ley General del Trabajo y trabajadores bajo el Estatuto del Funcionario Público. Ojo, eso para que ustedes puedan tomar en cuenta. Doctor, disculpe, mil disculpas, buenas noches. Tengo una pregunta, una experiencia que he tenido y quisiera que me aclare. Adelante, por favor. En una institución se hacen contratos de profesionales eventuales por 89 días. ¿Ya?
y van renovando, haciéndoles descansar 2 o 3 días, teniendo contratos discontinuos para evitar el pago de aguinaldos. Sin embargo, dentro de uno de los periodos que se contratan a las mismas personas, llega a estar embarazada una persona eventual y no le vuelven a, o sea, se le manda y ha mandado esto a la dirección jurídica donde que no se le puede volver a contratar porque no está no se le considera funcionario público. Funcionario público es eventual. Sin embargo, y hacen notar un decreto donde establece esto. Mi pregunta es si la Constitución Política del Estado es la norma más magna, ¿ese decreto puede sustituirse? Muy buena pregunta. ¿O qué se debe de hacer? ¿Era correcto que no se la vuelva a contratar a esta servidora público? Bueno, ya. Porque el eventual es considerado servidor público. Perfecto. Muy buena pregunta y les voy a aclarar. Esto quería tocar más adelante, pero valga la pregunta para poder aclarar y así vayan formando sus razonamientos, su idea. Como les decía, la Constitución de alguna manera es la norma suprema y se debe aplicar de manera directa a todas las relaciones laborales. Entonces, en esa circunstancia, en esos problemas que existen de los alcaldes, en esos problemas que existen de los funcionarios designados, de los consultores, de aquellas personas que están en eventuales, se emite un decreto supremo para tratar de regular ese aspecto. Y el decreto supremo es el decreto supremo número 0012. Acá les voy a compartir para que ustedes... Ahí está. El decreto supremo 0012 del 19 de febrero del año 2009 que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público y en el sector privado. Por estas cuestiones que habían de contradicción, de aparente contradicción. Y miren acá lo que señala este decreto supremo. Objeto, inamovilidad laboral. La madre y o padre progenitor, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla 1 año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectar su nivel salarial, ni su ubicación en el puesto de trabajo. O sea, goza de inamovilidad, no le puedo despedir, ¿no ve? Primero. Segundo, no le puedo afectar su nivel salarial. O sea, ganaba 5,000, no, porque está embarazada ahora va a ganar 3,000, ya me están afectando el nivel salarial. Tampoco puedo cambiar su ubicación en la empresa. Estaba trabajando en La Paz y resulta que le voy a mandar a Santa Cruz. En estado de gestación, imagínense. Es complicado. Pues la norma empieza a regular ciertos aspectos. Ahora bien, hasta ahí todo claro. ¿Cuáles son los requisitos a efectos de beneficiarse de la inamovilidad laboral establecida? La madre y o padre progenitor deberán presentar los siguientes documentos: certificado médico de embarazo expedido por el ente gestor, certificado de matrimonio o acta de reconocimiento ad vientre extendido por el oficial de registro civil, certificado de nacimiento del hijo o hija extendido por el oficial de registro civil. Fraude: quienes incurran en la falsificación o alteración de los documentos requeridos en el artículo 3 serán pasibles a las sanciones establecidas. Ahora bien, acá está lo que su compañera nos decía. Vigencia del beneficio. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuibles a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado, ambos, de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. 2. La inamovilidad no se aplicará en contratos de trabajo, ahí está, pongan mucha atención, contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra, salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. Miren,
Tres aspectos. Dice, no corresponde la inamovilidad laboral cuando el trabajo sea temporal por un determinado tiempo, cuando sea eventual, lo que su compañera nos decía, contratos eventuales, o cuando se realicen en contratos de obra. Y es lógico, de alguna manera, el legislador al realizar esta norma señala, ¿verdad? Imagínense, yo he contratado a una persona para que me lo realice una cocina en mi casa. Es un contrato de obra, ¿verdad? Él me dice que me va a costar, no sé, unos 50,000 bolivianos, obra bruta y obra fina. Yo le voy a pagar, le voy a proporcionar el material, me lo va a realizar. Me entrega, yo le entrego todo el dinero, ¿verdad? Le voy a pagar todo el dinero, como se dice. ¿Qué tal su esposa se embaraza? Por ese hecho me tendría que solicitar inamovilidad laboral, pero es un contrato de obra. O sea, ha terminado la obra, me ha entregado la obra, yo le he pagado, y no por esas circunstancias yo le voy a seguir manteniendo hasta un año, ¿verdad? O sea, que me lo haga otra cocina, que me lo haga otro, o sea, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón de ser. Eso en relación a los contratos de obra. En los contratos eventuales, ¿qué es lo que pasa? Los contratos, más adelante vamos a ver contratos, pero ya les voy adelantando. Los contratos eventuales se diferencian de lo siguiente. ¿Por qué se realiza contratos eventuales? Se realiza contratos eventuales para suplir una eventualidad. Y esto se ha ido distorsionando lamentablemente. Y ahorita me van a entender por qué. Porque, por lo siguiente, una empresa pública. Resulta que tengo mi secretaria que está trabajando conmigo. Perfecto. Resulta que la secretaria se embaraza. No hay problema, está en su edad fértil, se embaraza y yo tengo que otorgarle 45 días antes, 45 días después del alumbramiento, el permiso correspondiente, ¿verdad? Yo le tengo que otorgar ese permiso. Al otorgarle ese permiso, ¿qué voy a hacer? Tengo que contratar otra secretaria, porque son 90 días, 45 días antes, 45 días después, ¿verdad? Tengo que contratar otra persona para que simplemente vaya a suplir esa eventualidad, por eso se denomina contratos eventuales. Cosa que cuando termine esa eventualidad, termina la relación laboral de esta persona eventual y vuelve la secretaria a su puesto de origen. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a cumplir, voy a simplemente suplir esa eventualidad, porque no me puedo quedar sin secretaria 3 meses, me puedo quedar 1 semana, 2 semanas máximo, pero 3 meses no. Necesito incorporar, no voy a incorporar un personal por tiempo indefinido, no voy a incorporar una persona a plazo fijo, nada. Tengo que incorporar, la terminología correcta es una persona eventual, que por la eventualidad que estoy pasando, se va a hacer cargo esa persona. Esa persona sabe la fecha de ingreso y sabe la fecha de su culminación, que puede ser 70 días, puede ser 85 días, 89 días, ¿verdad? Cosa que no sobrepase los 3 meses, porque se denomina contratos eventuales. Porque imagínense en el hipotético caso de que mi secretaria titular, si vale el término, mi secretaria titular, resulta que se embaraza, le doy el permiso correspondiente, contrato otra secretaria y esa secretaria al segundo mes se embaraza. O sea, ya tengo 2 personas que se han embarazado en un mismo cargo. En algún momento, la titular, secretaria titular, va a volver a su puesto de trabajo, ¿verdad? Después de haber dado a luz a su hijo y va a volver después del tiempo correspondiente. Y a la persona que le he contratado de manera eventual, ¿acaso también tengo que mantenerle en el trabajo 1 año? No tiene sentido, va en desmedro del empleador, si se dan cuenta, de la empresa, de la institución. Por eso es que la norma, este decreto supremo 0012, prohíbe la inamovilidad laboral en contratos que sean temporales, en contratos eventuales y en contratos por realización de obra. Ahí tenemos la figura clara. Entonces, no faltan pues abogados que son abogados, si vale el término,
que van jalando el saco de los jefes. ¿En qué sentido? Ah, muy bien. La norma señala que no gozan de inamovilidad en contratos eventuales. Entonces, jefecito, si vale el término, contrataremos personal eventual. Y al contratar personal eventual por 89, 85 días, o sea, no pasa los 3 meses, le hacemos descansar 2 días, nuevamente le hacemos otro contrato eventual. Cuando termine ya ese segundo contrato eventual, le hacemos descansar 2 días, nuevamente la contratamos por otros 85 días, y así, todo el año van haciendo sus contratos, ¿no ve? Al otro año igual, y el empleador le dice, pero bravo, porque me estás solucionando, porque no voy a pagar, ¿qué no voy a pagar? Aguinaldo no voy a pagar, no voy a pagar el tema de indemnizaciones, no voy a pagar el tema de inamovilidad laboral, no le voy a dar los 45 días antes, 45 días después, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, imagínense, a mí me han realizado 5 contratos eventuales. Perfecto. Me correspondería, ¿verdad?, la inamovilidad, porque son tareas propias y recurrentes de la institución en la que estoy haciendo. Están tratando de eludir su responsabilidad. Me voy a un amparo, el amparo nos va a denegar la tutela. ¿Por qué? Porque en nuestro contrato, en nuestra ¿cómo se dice? En nuestra relación laboral que mantenemos con el empleador o con la institución, va a decir, pues, contrato eventual. ¿Se dan cuenta? Es muy complicado. Está pues en el trabajador que ha sufrido esta cantidad de contratos, lamentablemente no existe norma que le ampare. Tendríamos que iniciar un proceso laboral, ojo, tendríamos que iniciar un proceso laboral para demostrar que el empleador lo que está haciendo en realidad está tratando de eludir una relación típica laboral, como dice acá, salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. Pero eso es a raíz de un proceso judicial. ¿Se dan cuenta? Es un poco complicado para el trabajador. El trabajador iniciar un proceso laboral y en ese proceso laboral va a demorar por lo menos, en el mejor de los casos, 5 años para saber si tengo o no inamovilidad laboral, y mi hijo ya va a tener sus 5 años, 5 o 6 años. Entonces realmente servirá. Miren cómo en este ejemplo, y le agradezco a su compañera por haberme preguntado, cómo se vulnera los derechos de los trabajadores, lamentablemente. Pero si estamos desde el punto de vista del empleador, conviene. ¿Se dan cuenta? Porque yo soy empleador, me conviene, no pago esto, no pago el otro, no les garantizo la inamovilidad. Y además se embaraza, automáticamente ya no le contrato, ya no lo vuelvo a contratar, ya no le voy a realizar un contrato adicional. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen los empleadores? Muy bien, te has embarazado, termina, una vez que ya tu hijo cumple el año de edad, vuelves y te voy a volver a contratar. Llegamos a ese extremo, desde mi punto de vista hasta inhumano, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos derecho a formar una familia? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos derecho a formar una familia. Entonces, no por estas circunstancias, muchas veces se vulneran los derechos de los trabajadores. No pasa mucho en el ámbito privado, esto pasa mayormente en el ámbito público. He visto en instituciones que personal con ítem del 100% solo es el 20% y el 80% son consultores de línea, imagínense. Y claro, a los consultores de línea no se les paga aguinaldos, no se les paga horas extras, no se les paga incrementos salariales, no se les reconoce ningún otro derecho o cualquier situación, tampoco se les reconoce el tema de la inamovilidad laboral. Por eso es que las instituciones públicas están migrando, si ustedes se dan cuenta, a realizar consultorías. Ustedes ven el periódico, se necesita tantos, consultor de línea. Se necesita consultor de línea, se necesita consultor de línea. Cuando dice consultor de línea es pues sin pago de derechos laborales, solamente el pago de los salarios. Se ha desnaturalizado la lógica de la consultoría de línea.
totalmente. Entonces, esos aspectos ustedes tienen que ver desde el punto de vista del empleador. Por eso es necesario que ustedes actúen desde dos puntos de vista. Si están desde el punto de vista del empleador, actuar en esa lógica. Si están desde el punto de vista del trabajador, actuar en esa lógica del trabajador. Pues no nos olvidemos, y esto hay que ser sinceros. Muchas veces una persona trabaja para el Estado, ¿verdad? Pero llega un momento en el que el Estado va a vulnerar sus derechos. El Estado no me va a pagar mi aguinaldo, no me va a querer pagar mis horas extras, no me va a querer pagar mi salario. Ustedes han debido ver en redes sociales, en medios de comunicación, que se les adeuda en tal ministerio 5 salarios, 5 meses de salario. Imagínense 5 meses. ¿Quién vive 5 meses sin salario y va a trabajar? Se complica la situación. ¿Cómo es posible que el Estado, el organismo encargado de velar, de proteger las relaciones laborales, sea el primero en vulnerar esas relaciones laborales? Muy complejo, muy complicado. Y esto que nos llame a la reflexión muchas veces, ¿verdad? Porque es fácil, yo conozco abogados que asesoran a los empleadores y dicen, no, esto se hace así, así, así. Está bien, no hay problema. Pero cuando uno es trabajador, no nos olvidemos, todos somos trabajadores. Estamos trabajando para el Estado. Estoy hoy día trabajando para el empleador en una institución si fuera privada. Mañana pueden desvincularme y voy a pasar a la otra fila, es decir, a la de los trabajadores, porque voy a estar cobrando mis beneficios sociales, porque no me va a pagar el empleador. ¿A qué empleador le gusta pagar beneficios sociales? Pocos son los empleadores que pagan realmente beneficios sociales. Se desvincula y hay que pagarle sus beneficios. La mayoría no quiere pagar. Dice, prefiero que me inicien un juicio. Le voy a pagar, sí, pero le voy a pagar de acá a unos 8 años cuando termine el juicio. ¿Qué trabajador va a soportar iniciar un proceso por beneficios sociales? ¿Y qué abogado se lo va a llevar el proceso? ¿Verdad? 8 años. O sea, ¿vamos a poder resistir 8 años en un proceso? Es muy complejo. Por eso muchas veces yo trato de mencionarles que ustedes tienen que pensar desde dos ámbitos, desde el punto de vista del empleador y desde el punto de vista del trabajador. Y si ustedes están ahorita desde el punto de vista del empleador y tienen la posibilidad de pagar, tienen la posibilidad de que con su recomendación se pague, hagámoslo, ¿verdad? Porque todos somos trabajadores al final. Y si corresponde, mañana se desvincula un trabajador, digamos un encargado, el portero se desvincula, hay que pagarle todos los derechos y beneficios que le corresponda. Porque mañana yo puedo estar en esa situación, ¿se dan cuenta? No entiendo cómo existen abogados de los empleadores, pero que a rajatabla hacen sufrir a los pobres trabajadores. Considero, esto ya es personal, que no es correcto aquello, porque todos vamos a pasar a esa otra fila de los trabajadores, ¿verdad? Eso es un aspecto y espero haber respondido a su compañera que lamentablemente se está eludiendo un derecho laboral, pero que podríamos, mediante un proceso, tratar de restituir ese derecho, pero es un proceso largo. Yo, ¿para qué les voy a mentir? Les voy a decir, no, eso sale así de un día para... No, mentira. Ese proceso en el cual vamos a tener que demostrar la cantidad de contratos, los derechos que tiene la inamovilidad, pero esa sentencia va a salir de acá a 5 años. Cuando mi hijo ya va a tener 5 años, 6 años, 4 años, dependiendo de la fecha de la demanda, ¿se dan cuenta? Es un poco complicado que muchas veces nos llama a la reflexión. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Otra pregunta que tengo. En las empresas privadas se contrata personal eventual, digamos para una consultoría, se contrata personal de apoyo eventual. Ya, y como son consultorías por tiempo, se hace contratos de la misma forma, por 89 días, se hace descansar 5 días y nuevamente se contrata. Según ha pasado, el Ministerio de Trabajo obliga, cuando ya sean más de 3 contratos eventuales, obliga a la consultora o empresa privada a meterlos de planta. ¿Es obligación?
¿Y en qué norma puedo ver si es que existe eso? Ya, perfecto. Es una buena pregunta. Yo creo que con esa pregunta vamos a culminar esta clase de hoy, porque son interesantes preguntas que más adelante los quería ver, pero es mejor ver este tema. Y estamos en principios del derecho laboral, justo este tema de los principios. Miren, el término consultoría está mal aplicado lamentablemente en nuestra realidad. Y les voy a explicar por qué. Cuando se trata de instituciones privadas, es decir, regidas al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, ¿ya? Lo que se debe realizar no son consultorías, el término está mal apropiado. Lo que se tiene que realizar son contratos de carácter civil, ¿ya? O sea, en el ámbito privado son contratos de carácter civil. No puedas realizar consultorías, porque las consultorías solamente están reservados, o sea, el término consultoría solamente están reservados a las instituciones públicas. Ojo, eso tienen que tomar en cuenta. Si ustedes van a realizar un contrato de consultoría y están en una institución privada, el término es incorrecto. Lo que ustedes tienen que realizar es un contrato de carácter civil. Un contrato ya sea de servicios o un contrato de obra en el ámbito privado. Pero en el ámbito público, o sea, con las instituciones públicas, lo que se tiene que realizar es una consultoría, no puede ser un contrato civil, porque en materia civil solo se aplica a los particulares. Miren la terminología. Entonces, si ustedes han realizado consultorías y es una institución privada, tienen que cambiar la terminología en los próximos contratos. Eso es fundamental porque después les pueden iniciar un proceso y ahí se puede demostrar la mala fe del empleador, que ha tratado de simular, ha ingresado en un fraude de una relación laboral cuando el término consultoría solo estaba reservado para las instituciones públicas y no así para las privadas. Entonces el juez de alguna manera va a establecer aquello, va a señalar que corresponde el tema del pago de los derechos y beneficios sociales. Ahora bien, este tema de que su compañera menciona que el Ministerio de Trabajo muchas veces obliga a que una institución privada, en este caso, tenga que incorporarlos a planta cuando ya existe más de 2 contratos a plazo fijo. Esto está detallado, está establecido en el decreto ley 1618-7 del 16 de febrero del año 1979. ¿Ya? Les voy a reiterar nuevamente, es el decreto ley 1618-7 del 16 de febrero de 1979, que de alguna manera ha establecido el tema de la reconducción de los contratos a plazo fijo. Es decir, esta norma señala que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de la realización de labores propias del giro de la empresa. Eso significa que más de 2 contratos, el tercero automáticamente se vuelve indefinido. Yo puedo hacer un contrato a plazo fijo, perfecto. ¿Puedo renovar ese contrato a plazo fijo? Sí, solamente por una vez. No puedo realizar más tiempo. Y si pretendo realizar un contrato a plazo fijo, un tercer contrato, automáticamente ese contrato se convierte en un contrato de carácter indefinido. En muchas instituciones privadas, ¿qué es lo que sucede? Se realizan 5, 7, 10 contratos a plazo fijo. Entonces el juez solamente va a ver los 3 primeros contratos, no va a revisar los 10 contratos. Va a señalar, préstenme el primer contrato, ¿de qué fecha es? De esta fecha a esta fecha. Muy bien. ¿Hay un segundo contrato? Sí. Perfecto. ¿De qué fecha? De esta fecha hasta esta otra fecha. ¿Hay un tercer contrato? Sí. Entonces, habiendo un tercer contrato, automáticamente el juez
por disposición de este decreto ley 16187 del 16 de febrero de 1979, que también ha sido ya establecido por la jurisprudencia, el tercer contrato automáticamente se vuelve indefinido. Y por lo tanto, el pago de beneficios sociales y todos los derechos laborales que le pudieran corresponder al trabajador. ¿Desde cuándo? Desde el primer día de ingreso a la empresa. Ojo. Eso tienen que tener mucho cuidado. Me estoy anotando acá el tema de los contratos a plazo fijo, que está en contratos, eso vamos a ver más adelante, donde les voy a demostrar inclusive con autos supremos que señala la norma en relación a estos contratos por más de 2 ocasiones. Y el tercero se vuelve indefinido. Tienen que tener mucho cuidado. Materia laboral es muy complejo para el empleador. ¿Por qué? Porque todas las normas, como les decía, son protectivas ¿para quién? Para los trabajadores. Norma que vean, protege al trabajador. Decreto supremo que vean, protege al trabajador. Una resolución ministerial que vean, protege al trabajador. Entonces el empleador está desprotegido de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado si son abogados, no, en este caso no abogados, si son trabajadores, perdón, si son empleadores o están administrando una empresa. Porque cualquier asunto que realicen, puede el trabajador fácilmente apropiar como si fuera una relación laboral de carácter indefinido. Y eso es muy peligroso para ustedes, ¿verdad? Es muy peligroso. Poco a poco vamos a ir entendiendo, yo les voy a ir mostrando los autos supremos para que ustedes vean cómo se regula a través de la jurisprudencia estos aspectos. Preparen las preguntas, si ustedes tienen algunas preguntas que no han podido ser dilucidadas acá o tienen un caso particular que les ha pasado a algún familiar, háganlo conocer en el sistema, ¿verdad? Hay una parte que son consultas. Entonces, ustedes colocan su consulta o algún ejemplo para que yo les pueda dilucidar, inclusive les puedo pasar la normativa, la jurisprudencia al respecto para que ustedes puedan leer y en clases ya virtuales me pueden realizar alguna pregunta sobre esa jurisprudencia que tal vez no entienden para que yo les pueda explicar el ámbito de aplicación, ¿ya? Esto para ser más interactivo, más interesante, porque si yo simplemente hablo, muchas veces ustedes tienen muchas consultas que difícilmente al leer un libro se dilucidan, ¿ya? Yo les agradezco, estamos a 9 de la noche con 3 minutos. Voy a llamar a asistencia, por favor, habiliten sus micrófonos, porque es una exigencia de la dirección académica este aspecto, por favor. Acá, ahora sí. Alvarado Solís Mayola Yari. Presente, doctor. Perfecto. Anagua Rodríguez Luz Melina. Presente, doctor. Castillo Vázquez Marco Antonio. Presente, doctor. Fini Salinas Melisa Michelle. Presente. Bien. Moscoso Monasterio Silvia Eugenia, perdón. Presente. Poma Salazar Daniela. Presente. Quiroga Suárez Claudia Mariela. Presente, doctor. Quiroga. Usted era de las noticias, ¿no? Sí. Tonquispe Lieselot Esther. Presente, doctor. Suárez Romesina Andrea Valeria. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Taboada Canaza Janet. Taboada Canaza. Está su micrófono, creo que no está, me imagino que debe estar. Valdivia Leiva Jacqueline. Presente, doctor. Ahí está, sí. Villegas Guzmán Paola del Rosario. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Janet Abuada, ¿me escucha? Sí, ya le tomé la asistencia, muchas gracias. Sí, doctor, ayer lo mismo me ha pasado. El año de la anterior clase he dicho presente, pero no me he escuchado. Por favor, te pido que me consulte. Tomado el Ya. detalle.
Muchas gracias, doctor. Gracias. De nada. Estamos con Villegas Guzmán Paola del Rosario. Sí, doctor, presente. Paola. Buenas noches. Muy buenas noches. Zafira Vázquez Carla Catrín. Zafira Vázquez. Presente, doctor. Zafira, perfecto. García Sivera José Cruz. Presente, doctor. Perfecto. Todos presentes. Muchísimas gracias. Por favor, les espero el día viernes, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta el viernes. Hasta luego, compañeros. Hasta el Buenas viernes. noches, muchas gracias. Chao, gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, compañeros.